Ok, buenas tardes chicos, vamos a empezar, vamos a hacer hoy lo que es la receta de fondant. Pues ya tenemos todos nuestros ingredientes, la receta ustedes ya la tienen ahí a la mano. Para empezar a hacer nuestra receta de fondant debemos de tener lo que es nuestra grenetina y la vamos a hidratar con el agua. Normalmente nuestra agua debe estar a temperatura fría, debe estar fría o de temperatura ambiente, nunca debe estar caliente, porque esto provocaría que se hicieran grumos al momento de agregarla. Esto es más o menos algo similar a cuando nosotros estamos trabajando con lo que es la maicena y se lo echamos al agua caliente. En la maicena va a soltar el almidón y se va a empezar a hacer grumos. Lo mismo pasaría aquí, aunque esto no contiene almidones. Vamos a ir agregando lo que es la grenetina poco a poco en nuestro recipiente con agua fría o agua a temperatura ambiente para que se vaya hidratando. La grenetina va a llevar dos procesos. Uno es hidratarlo y el otro es disolverlo. Lo vamos a disolver aplicando agua, en este caso sería un baño María, o metiéndolo a nuestro... Normalmente para que se hidrate debe de ser en 4 veces la proporción de grenetina. El líquido debe ser 4 veces la proporción de grenetina. En este caso estamos hablando que es una cucharada de grenetina por 4 de agua. Lo dejamos ahí para que se vaya hidratando, y seguidamente lo que vamos a hacer es nosotros preparar nuestra azúcar. En el caso del azúcar, normalmente nuestra receta dice 1 kilo de azúcar. Yo lo que le recomiendo es que no utilicemos de entrada todo el azúcar. ¿Por qué? Porque se nos puede pasar de azúcar o nos puede hacer falta. Lo recomendable en este caso es que solamente incorporemos la mitad nada más de nuestro azúcar. ¿Sí? Es nada más la mitad de lo del azúcar que vamos a utilizar, y posteriormente le vamos a ir agregando poco a poco el azúcar. Ahorita vamos a hacer un espacio de unos 5 minutos en lo que está reposando nuestra grenetina, y regresamos para seguir agregando los otros ingredientes. Una vez que ya tenemos hidratada nuestra grenetina, el siguiente paso es llevarlo a lo que es nuestro horno de microondas, ya sea que lo tengamos en horno de microondas, y lo tenemos que poner a calentar también con nuestra manteca vegetal. En este caso yo les recomiendo en nuestro horno de microondas un espacio de 10 segundos nada más. Si es a baño María, lo recomendable es que siempre se haga de esa forma. ¿Por qué? Porque en el baño María vamos a tener más oportunidad de estar nosotros cuidando la temperatura, que no se nos vaya a pasar más. Dependiendo de la potencia de nuestro horno de microondas, le damos 10 segundos para que no se nos vaya. No necesitamos que nuestra manteca y la glicerina hierva, porque eso nos puede provocar de que se nos eche a perder nuestros ingredientes. Damos 10 segundos, como todavía no se ha disuelto, le volvemos a dar otro poquito más de tiempo. En este procedimiento también es recomendable que le agreguemos lo que es nuestra glucosa. Recuerden que la glucosa tiene la particularidad, como el azúcar, de disolverse con la temperatura caliente.
Volvemos otra vez a llevar al horno de microondas. Y así hasta que se disuelva completamente. Bueno, esperamos un momentito. Es recomendable que nosotros siempre agreguemos el CMC o el tilose, en este caso, a nuestro azúcar. Aquí tenemos, estamos hablando de 1 kilo de azúcar, aquí tenemos la mitad nada más de lo que es el azúcar. Después le vamos a ir agregando lo que es la glucosa con los ingredientes que les acabo de mencionar. ¿Sí? Aquí ya se empieza a incorporar. Aquí nada más me hace falta lo que es el saborizante para nuestro fondant. Y se lo agregamos ya una vez que ya está todo disuelto, si lo pueden ver aquí. Una vez que ya está todo disuelto, se lo empezamos a agregar ya directamente a lo que es nuestra azúcar. Les recuerdo que aquí nada más tenemos la mitad del azúcar y el resto del azúcar de la receta, de lo que dice la receta, se lo vamos a ir agregando poco a poco. Hay que ir despegándole los bordes a nuestro bol, o en caso de que lo estemos haciendo en nuestra mesa, con nuestra raspa hay que irle quitando lo que tenga en nuestra mesa por un lado, y se lo vamos a ir incorporando también a nuestra masa. Aquí, si se dan cuenta, ya empieza a separarse, ya empieza a juntarse lo que es el azúcar con los otros ingredientes, con los líquidos. El azúcar lo que está haciendo aquí es que está absorbiendo la humedad de la glicerina, de la grenetina. Le voy a pedir por favor, si alguien tiene una raspa, que me la pueda prestar, por favor. Miren, aquí ya tenemos nuestros ingredientes ya incorporados y se lo vamos a agregar aquí todo. Recuerden que debemos de desperdiciar lo menos que se pueda. Y aquí ya podemos empezar a trabajar con nuestras manos. Vamos a incorporárselo ya de una manera más fácil. Una recomendación que les voy a hacer aquí es de que siempre tratemos de utilizar un poquito de grasa, manteca, en nuestras manos para que no se nos pegue. ¿Sí? Y miren, no se nos va a pegar nada. ¿Ok? Entonces aquí en esta parte vamos a empezar ya a amasar. Si se dan cuenta, se están incorporando todos los ingredientes de nuestro fondant. Y en esta parte, cuando ya tenemos nuestra masa de esta forma, le vamos a empezar a agregar lo que es el resto del azúcar.
Le recuerdo una vez más que si tenemos 1 kilo de azúcar, probablemente dependiendo de las condiciones climáticas que tengamos, de algunas otras condiciones que puedan haber, ya sea si estamos utilizando glucosa, que es un poco más densa, puede llevar menos azúcar, o si estamos utilizando la miel de maíz, puede llevar un poquito más de azúcar. Aquí ya empieza a tener una textura, ¿sí?, ligante, una masa un poco ya con más consistencia. Y a continuación le vamos a empezar a agregar nuestra azúcar. Vamos a echar la mitad de lo que nos queda y aquí empezamos a incorporar, ¿sí? Es un movimiento suave, también se trata de que no se vayan a llenar de azúcar, de que se les tire, ¿sí? Debe ser, vamos a ir incorporando poco a poco. Si en caso de que si están trabajando por equipo, pueden en esta parte dividirse la masa y entre 2 personas pueden estar trabajando también. Esta es otra manera de trabajar. Se dan cuenta, ya vamos teniendo una textura un poco más consistente, más dura. Y aquí ya, yo creo que ya aquí esta parte es lo más fácil ya de estar realizando nuestra receta. Una recomendación también que aprovecho para decirles es que le vamos a echar el azúcar hasta que nuestra masa tenga consistencia, pero que no esté tan dura, que no esté a un punto donde ya no la podamos trabajar, porque como va a guardar un día de reposo, debe de guardar mínimo un día de reposo, se va a hacer más dura todavía y podemos tener algunas complicaciones ahí al momento de estar haciendo nuestro pastel. Si en algún momento les pasa de que por ahí se les esté haciendo como grumosa o arenosa su masa, yo les recomiendo que le pongamos lo que es el ingrediente que nos aporta la elasticidad. En este caso es la glucosa o un poco también de miel de maíz, ¿sí? De pronto pasa de que se nos hace un poco de grumos y no sabemos qué hacer, no tienen el fondant, le podemos dar todavía buen uso. Voy a invitar a uno de mis alumnos a que pase a seguir trabajando con esta masa para que vayan sintiendo la consistencia. En este caso a Felicia, por favor. Mira, se le va agregando el azúcar poco a poco y nada más es incorporar, ¿sí? Le vamos a ir incorporando el azúcar y si se te quiere pegar, pues ya agarras un poquito de gas, ¿ok? Yo por mientras voy retirando estos ingredientes, estos recipientes. Siempre va a ser importante que respetemos las cantidades que manejamos en las recetas. Si
por algún motivo nos llegara a quedar un poco de, en este caso, de grenetina en nuestro recipiente, es importante siempre vaciárselo todo, porque luego esto nos puede traer algunas. Aquí todavía podemos hacer esto. Aquí todavía no nos crea ningún problema si nosotros le agregamos lo que le estaba haciendo falta de los ingredientes que lleva la receta. Sí. Va a estar un poquito caliente, pero todavía se puede agarrar. Le podemos seguir echando un poco más de azúcar, vamos a dejarlo hasta ahí. Como les decía, también pueden trabajar en equipos de dos. En este caso vamos a trabajar las dos personas aquí con la misma receta. Es utilizar un movimiento como irle incorporando el azúcar a nuestra masa, y al final de cuentas viene siendo una masa de fondant, ya que tiene las propiedades de una masa. Saborizante. Como les comentaba, aquí en esta parte le hace falta un poquito todavía del saborizante. Le voy a pedir ahí por favor de que me apoyen con el saborizante de vainilla. De preferencia siempre vamos a utilizar saborizantes que tengan una textura, que sean transparentes, que sean blancos o neutros, colores neutros. Porque si le ponemos, por ejemplo, un sabor de vainilla, un extracto de vainilla con que sea oscura, obviamente va a oscurecer nuestro fondant, y normalmente queremos que nuestro fondant sea blanco para que seamos nosotros los que le demos el color que deseamos. Es un poquito cansado, pero bien vale la pena. La otra alternativa es que no cambia mucho la manera de hacerlo como una batidora. La batidora nos ayudaría mucho, este proceso ya estuviera terminado, pero normalmente o a veces no vamos a contar con una batidora para hacer este trabajo. Quiero darles una información acerca de las batidoras. Cuando estemos trabajando esta receta en una batidora industrial, yo les recomiendo que la potencia de ese motor sea arriba de 400 watts para medio kilo de fondant o para la mitad de esta receta. Si nosotros utilizamos una batidora que tenga muy poca potencia, normalmente la podemos quemar. O sea, en pocas palabras, las batidoras que son de mano no nos serviría para esta receta, porque sí es un poquito pesada, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya vamos teniendo ya la consistencia que queremos. Creo que con esta azúcar va a ser suficiente para poder hacer nuestra receta de fondant. No, un poquito la mesa, pero bueno, parte de... en este momento le vamos a incorporar lo que es la esencia, el sabor. Aunque vean que este color es rojo, no va a afectar mucho porque es muy poca la cantidad que va a llevar. Esta marca es muy buena y el sabor es muy concentrado. Para esta receta yo les recomiendo, para toda la receta, solamente una tapadera, una tapita de esto,
y con eso vamos a tener un buen sabor para nuestro fondant. Si se dan cuenta, se pinta un poquito rojo, pero va a ir desapareciendo conforme vayamos batiendo. Vamos a incorporarle las dos masas para que sea uniforme el sabor. Si alguien pregunta cómo se llama la marca, es Laurent Oil. Es una marca muy buena, normalmente la van a encontrar en el otro lado, en Estados Unidos. Yo la uso y la verdad se la recomiendo. ¿Eso qué es? ¿Igual? Les voy a encargar que tengan un poquito también de cuidado al momento de agregar el azúcar, porque si en esta parte de la mesa se les hace grumo, ya no intenten levantarla. Si la intentan levantar, van a agregar otra textura diferente a su masa y les puede provocar grumos. Así que si esa parte ya no se levantó, vamos a dejarla ahí, ya sea que limpiemos o trabajemos en un área distinta donde estábamos trabajando. Creo que hasta aquí ya está, va a ser la textura que vamos a utilizar. Ya nuestro fondant ya está listo, y después de que ya está listo nuestro fondant, lo vamos a dejar reposar un poquito. Lo metemos en papel film o en una bolsa que esté herméticamente cerrada, de preferencia al alto vacío, porque si le dejamos nosotros aire a nuestra bolsa o a nuestro Vitafilm o una parte descubierta, esto se va a costrear, se va a resecar y después ya no nos va a servir. El fondant, una vez que está hecho, puede durar hasta un mes, ¿sí? A temperatura ambiente lo podemos dejar, no hay ningún problema. Se va a conservar todavía con sus propiedades. De preferencia, cuando vayan a trabajar, si van a utilizar nada más la mitad, solamente usan la mitad y lo demás lo pueden guardar, o tenerlo cubierto con algún, ya sea con una toalla húmeda, poquito húmeda, o con un papel Vitafilm para que no se siga resecando. ¿Okay? Vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos con la clase.